Entonces, El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, es uno de los más importantes movimientos campesinos y de trabajadores rurales en Brasil. El movimiento surgió en 1979, todavía en un contexto de clandestinidad, en razón de la dictadura militar, y en mediados de los años 80, cuando empezamos nuestro proceso de democratización, ya asume su identidad dentro del espacio público como un movimiento en defensa de la tierra y por la realización de la reforma agraria. Desde sus inicios, el MST ha sido un movimiento de familias, familias sin tierra, y que por lo tanto incorporan tanto la presencia de adultos como también la presencia de niños y niñas. Entonces, desde las primeras ocupaciones de latifundios improductivos, el movimiento percibía que allí había una cantidad considerable de niños y niñas y que por lo tanto había de pensar colectivamente cómo abordar también la presencia de ellos dentro de una lucha más amplia como era la articulada por el propio movimiento. En ese sentido, las primeras experiencias de articulación para los niños y niñas tenía que ver con las propias escuelas itinerantes, que eran escuelas que fueron creadas dentro de estas tierras ocupadas en condición de campamento para organizar el proceso pedagógico con los niños. Pero a partir de ahí, el sector de educación del movimiento, que también era un sector responsable por pensar una concepción de educación para la formación de un sujeto histórico, de un sujeto político sin tierra, ya en mayúsculas, empezó también a ver la necesidad de debatir la niñez sin tierra, pensar también colectivamente que el proceso formativo y educativo de las niñas y niñas no debería de ser solo una responsabilidad de las familias, sino que tenía que también ser asumido colectivamente por el propio movimiento. A partir de entonces, organizaron algunos encuentros nacionales en la década de los 90 para debatir la centralidad de la infancia sin tierra dentro de la lucha más amplia por tierra, por escuela y por dignidad. Y pensar a partir de ahí cómo exigir también ante el poder público, ante el Estado, la garantía de los derechos de las niñeces, desde el derecho a la educación, a la escuela, dentro de sus territorios, hasta el derecho de vivir la infancia de forma plena dentro de los territorios. Entonces, este proceso de debate en torno a la infancia sin tierra también caminaba a la par del debate en contra del trabajo infantil, el debate en favor a la formación desde una perspectiva lúdica que permitiera formar todas las dimensiones cognitivas de los niños y niñas, y siempre muy inspirados también en la propia experiencia cubana, de la pedagogía cubana, que también desde sus inicios se preocupó en garantizar una formación integral desde la niñez. Desde entonces, el movimiento ha avanzado mucho en este proceso formativo de los niños y niñas sin territa, con algunas experiencias concretas. Una de ellas, la propia construcción de la ciranda infantil, que es un espacio destinado a los niños y niñas dentro tanto de las escuelas de formación del movimiento como también a lo largo de las actividades que desarrollan públicamente. Entonces, siempre que están reunidos en un espacio de formación o un espacio de actuación política, hay una ciranda infantil para que los niños y niñas puedan tener también sus actividades. También realizan anualmente los encuentros y congresos nacionales, tanto regionales y nacionales para los Interrita, donde ellos pueden también llevar sus propias pautas y demandas políticas y debatírsela entre ellos y también con el propio movimiento, ¿no? Asimismo, el movimiento también ha debatido todo un proceso de formación
de los educadores y educadoras infantiles del movimiento para tener también una calidad formativa en el proceso de conducción del proceso pedagógico con los niños y niñas sin territa. Y eso ha sido un acúmulo histórico en más de 3 décadas de que el MCT actúa dentro de Brasil, pensando cómo incorporar dentro de un proceso de formación más orgánica, colectiva, de responsabilidad de todo un movimiento, el proceso también de formación de los pequeños. Nosotros consideramos que dentro de un debate más amplio en términos de una perspectiva de descolonización también del trato de las infancias, esta experiencia del MCT es muy importante en el sentido de reconocer que los niños y niñas también son un sujeto y que poseen también una reflexión política, una dimensión también subjetiva de su ser niño, de su ser niña, y que ellos también tienen el derecho de manifestar dentro de una lucha más amplia cómo ellos quieren vivir sus niñeces dentro del territorio campesino. En ese sentido, ya son muchos los procesos que los propios niños y niñas construyen dentro de los campamentos y dentro de los asentamientos del MCT, pensando cómo construir también un proyecto de reforma agraria y un proyecto de campo que lleve a ellos en consideración, que reconozca también que este espacio tiene que ser para potencializar su vivencia como niños y niñas, que contemple también la ludicidad de ellos, que también piense en la formación desde una perspectiva de incorporación también de sus deseos como niños y niñas y garantizando también sus derechos, como lo asegura también dentro de la misma Constitución brasileña y del Estatuto de la Niñez y de la Juventud que existe en nuestro país.